Había pasado un largo tiempo desde que Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de una gran nación. Isaac, el hijo prometido, había llegado a sus vidas en un momento cuando las esperanzas humanas parecían haberse desvanecido. Abraham y Sara eran ancianos, y aún así, habían recibido el milagro que los había llenado de un gozo inconmensurable. Isaac era más que un hijo, era la promesa viva, la encarnación de un pacto eterno entre Abraham y Dios. Verlo crecer llenaba de alegría los días de Abraham y Sara. Ellos observaban con amor y orgullo cómo el pequeño Isaac se desarrollaba, cómo su risa resonaba por las colinas y su curiosidad llenaba sus corazones de gozo. Cada día traía consigo una nueva bendición, una nueva razón para sonreír. Todo parecía perfecto, y Abraham había encontrado en su hijo una fuente continua de esperanza y felicidad. Había algo en la inocencia de Isaac que iluminaba cada rincón de su hogar y cada pensamiento de su padre. Era la encarnación de la promesa que Dios les había hecho y el recordatorio constante de que el Señor siempre cumple lo que promete. Cada gesto de Isaac era una manifestación de la gracia divina que Dios había derramado sobre ellos. Sin embargo, llegó un día en el que Dios llamó a Abraham de una manera que resonó en lo más profundo de su ser. En la soledad de la noche, Abraham escuchó la voz del Todopoderoso, esa voz que le había guiado toda su vida, desde el momento en que lo llamó a dejar la tierra de Ur y a seguir una promesa aún desconocida. Abraham, dijo la voz, y el patriarca respondió con devoción, aquí estoy. La voz de Dios, que siempre había traído promesas de bendición y protección, ahora tenía un tono distinto, uno que hacía que los vellos de su piel se erizaran. Toma a tu hijo, dijo el Señor, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah. Allí, ofrécelo como holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Las palabras retumbaron en el corazón de Abraham, y una sensación de vacío, de frío, pareció extenderse por su pecho. Isaac era el hijo prometido, el heredero de las promesas de Dios, y ahora Dios le pedía que lo sacrificara. Era como si una espada invisible atravesara el alma de Abraham. La desesperación y el desconcierto lo abrumaron, pero él se aferró a su fe. Abraham no discutía ni protestaba, a pesar del dolor en su corazón. Su fe, cultivada en años de caminar al lado de Dios, era tan firme que él sabía que debía obedecer. Había aprendido a confiar en Dios, incluso cuando no comprendía sus designios. Pero en ese momento, la confianza y la incomprensión se entrelazaban de una manera que lo hacía tambalearse. Era una lucha interna feroz, cada pensamiento que pasaba por su mente era un recordatorio de lo mucho que amaba a Isaac y del pacto que Dios había hecho con él. Sin embargo, Abraham sabía que aunque no comprendiera el porqué, Dios tenía un plan más grande, algo que escapaba a su comprensión humana pero que debía ser cumplido. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. El silencio de la madrugada lo envolvía mientras preparaba todo para el viaje. Sin duda, esa noche no había podido dormir. Su mente había estado llena de pensamientos, recuerdos de la primera vez que sostuvo a Isaac en sus brazos, de sus primeros pasos, de su risa llena de vida. Cada imagen y recuerdo hacía que la carga sobre sus hombros fuese más pesada, y la mansión del sacrificio se hacía más terrible. Con las manos temblorosas, Abraham ensilló el asno y llamó a 2 de sus siervos. Luego fue hacia Isaac, que dormía tranquilamente, ajeno a la tormenta que se agitaba en el corazón de su padre. Con ternura, lo despertó y le explicó que debían partir para ofrecer un sacrificio al Señor. No le dio detalles, y aunque su corazón estaba desgarrado, mantuvo la calma para no alarmar a su hijo. Isaac, confiado y lleno de curiosidad, asumió que sería una experiencia espiritual especial con su padre, sin saber el verdadero motivo del viaje. El viaje a Moriah duró 3 días. 3 días que parecieron una eternidad para Abraham. Mientras caminaban, su mente oscilaba entre la obediencia a Dios y el amor por su hijo. Cada vez que miraba a Isaac, el joven lleno de vitalidad que corría por delante de ellos, Abraham sentía como su corazón se encogía. Recordaba cada momento que habían compartido, cada caricia y cada risa. Ver a su hijo tan lleno de vida, sin saber lo que ocurriría, desgarraba el corazón de Abraham una y otra vez.
Los siervos los acompañaban en silencio, sin saber la verdadera razón de su viaje. Isaac, por su parte, estaba emocionado por la idea de acompañar a su padre en un sacrificio especial. Durante el trayecto, la conversación era casual, pero Abraham sentía una carga cada vez más pesada con cada paso que daban hacia el monte señalado. Había momentos en los que Abraham pensaba detenerse y regresar, pero algo más grande que su propio entendimiento lo empujaba hacia adelante. Cada paso era un acto de obediencia, una declaración silenciosa de su fe. Cada día y cada noche de viaje, Abraham oraba en silencio, buscando consuelo en la voz de Dios, intentando hallar respuestas y fuerza para lo que sabía que debería hacer. Al tercer día, Abraham levantó los ojos y vio el lugar a lo lejos. Había una atmósfera solemne en torno al monte, una quietud que parecía sugerir que allí ocurriría algo trascendental. Cada piedra y cada árbol parecían ser testigos mudos de lo que estaba por suceder. Abraham se volvió hacia sus siervos y les dijo: «Quedaos aquí con el asno, el muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos, y volveremos a vosotros». En sus palabras había una esperanza implícita, un atisbo de fe, quizá incluso de duda, en el sentido de que ambos regresarían. ¿Era posible que de alguna manera Dios cambiara lo que estaba a punto de suceder? Abraham no lo sabía, pero esperaba y confiaba ciegamente en la bondad del Señor. La separación de los siervos marcaba el punto de no retorno, y mientras avanzaban solos, cada paso hacia el monte era más pesado, cada uno cargado con el peso de la incertidumbre y la esperanza. Abraham tomó la leña para el holocausto y la cargó sobre los hombros de Isaac. Él mismo tomó en sus manos el fuego y el cuchillo. Juntos, padre e hijo comenzaron a subir el monte. La tensión crecía con cada paso. El silencio que los rodeaba era apenas roto por el crujir de la leña y el susurro del viento. Isaac, sin conocer el propósito completo de su viaje, se volvió hacia su padre y preguntó: «Padre mío». Abraham respondió con ternura: «Aquí estoy, hijo mío». Isaac, que había visto muchas veces a su padre realizar sacrificios, notó que faltaba algo importante. «Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La pregunta de Isaac fue como un puñal en el corazón de Abraham. Tragó saliva, y con voz entrecortada, respondió: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Fue una declaración de fe absoluta, una expresión de su confianza en que Dios haría lo correcto, aunque no sabía cómo. Abraham sintió que su corazón se rompía un poco más con cada palabra, pero su voz intentó mantenerse firme por el bien de Isaac. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham comenzó a construir un altar. Cada piedra que colocaba era un peso que se sumaba al dolor de su corazón. Cada una parecía simbolizar una esperanza rota, una promesa que se estaba desmoronando. Isaac lo observaba, todavía ajeno al propósito final. Cuando el altar estuvo terminado, Abraham ordenó la leña sobre él, y entonces se volvió hacia Isaac. El joven no entendía lo que estaba ocurriendo, pero podía ver el sufrimiento en el rostro de su padre. Con lágrimas en los ojos, Abraham le explicó lo que Dios había pedido. Isaac, sorprendentemente, no opuso resistencia. Era como si también él, de alguna manera, comprendiera la importancia de la obediencia. A pesar de su juventud, Isaac confiaba en su padre, y por ende, confiaba en Dios. Abraham lo ató cuidadosamente y lo colocó sobre el altar, sobre la leña. Cada movimiento era una agonía para Abraham, y sus manos temblaban al sostener el cuchillo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba a su hijo, que estaba tan tranquilo, como si también él estuviera dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Abraham alzó el cuchillo, dispuesto a sacrificar a su hijo. En ese momento, todo parecía detenerse. El viento dejó de soplar, los pájaros dejaron de cantar, y el mundo entero pareció contener el aliento. Abraham, con lágrimas rodando por sus mejillas, estaba dispuesto a obedecer, incluso si eso significaba perder lo más querido para él. Justo cuando estaba a punto de bajar el cuchillo, una voz lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Él respondió rápidamente: «Aquí estoy». Era la voz del ángel del Señor, que le dijo:
no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. El alivio inundó el corazón de Abraham. Soltó el cuchillo y cayó de rodillas, llorando de gratitud. Las lágrimas fluían sin control mientras se inclinaba sobre Isaac y lo desataba. Rápidamente desató a Isaac, quien también estaba visiblemente conmocionado, pero lleno de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Juntos, padre e hijo se abrazaron, y en ese momento, Abraham levantó sus ojos y vio un carnero atrapado por los cuernos en un zarzal. Dios había provisto el sacrificio, tal como Abraham había dicho con fe. Abraham tomó al carnero y lo ofreció en lugar de su hijo, mientras Isaac lo observaba, con una mezcla de admiración y asombro hacia la fidelidad de su padre y la provisión de Dios. La escena estaba llena de una mezcla de alivio y reverencia. Dios había provisto, y aquello reafirmaba la certeza de que su fe no había sido en vano. Abraham elevó su mirada hacia el cielo, dando gracias a Dios por haber provisto una salida y por haber demostrado que en el momento más oscuro, siempre habría una luz. Cuando el carnero fue colocado sobre el altar y el humo del sacrificio comenzó a elevarse hacia el cielo, Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, porque allí, en el momento más oscuro, Dios había provisto una salida, una esperanza. El ángel del Señor llamó de nuevo a Abraham desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La promesa fue renovada, y ahora Abraham comprendía en toda su profundidad el alcance de la fe y la obediencia. Había una serenidad nueva en su corazón, una certeza que no había experimentado antes. Bajaron del monte juntos, padre e hijo, y se reunieron con los siervos que los habían estado esperando. Había una nueva comprensión en los ojos de Isaac, y un profundo respeto hacia su padre y hacia el Dios al que ambos servían. Aquel día no solo había sido una prueba de fe para Abraham, sino también una enseñanza para Isaac, quien entendía ahora la devoción y el sacrificio de una manera que jamás olvidaría. Ambos sabían que lo que habían vivido en aquel monte cambiaría sus vidas para siempre. Había una fe renovada y fortalecida en el corazón de ambos. Isaac comprendía que la obediencia a Dios era el mayor acto de confianza que se podía tener, y que a pesar de que a veces los caminos del Señor fueran incomprensibles, siempre había un propósito superior. Para Isaac, este acto no solo fortalecía su relación con su padre, sino también su fe personal en Dios, una fe que llevaría consigo toda su vida. Abraham regresó con Isaac, y aunque el viaje de regreso fue silencioso, en el corazón de ambos había una paz profunda. La fe de Abraham había sido puesta a prueba de una manera que nadie podría imaginar, y él había respondido con obediencia absoluta. Isaac, el hijo de la promesa, estaba vivo, y ahora más que nunca, era claro que las promesas de Dios eran ciertas, que Él siempre proveería, incluso en los momentos de mayor oscuridad e incertidumbre. La promesa divina no solo se había renovado, sino que había sido sellada con un entendimiento más profundo del amor y de la voluntad de Dios. Dios no solo había probado la fe de Abraham, sino que también había fortalecido el lazo entre padre e hijo, y había revelado una vez más su fidelidad a aquellos que lo obedecen sin reservas. Abraham había sido testigo de cómo la entrega total de uno mismo a la voluntad divina podía resultar en la renovación de la esperanza y en la manifestación de un milagro. En el camino de regreso, Abraham y su hijo intercambiaron pocas palabras, pero la complicidad entre ellos había alcanzado un nivel indescriptible. Isaac comprendía ahora el precio de la obediencia, el valor del sacrificio y la magnitud de la confianza en Dios. Veía en su padre un ejemplo vivo de fe absoluta. Y para Abraham, cada mirada hacia su hijo era un recordatorio de la fidelidad de Dios, de que las promesas hechas por el Creador eran inquebrantables. La alegría y el alivio eran inconmensurables, y al mismo tiempo, un profundo respeto por el acto de sacrificio llenaba el corazón de ambos. Sabían que aunque la prueba había sido abrumadora,
la recompensa de la obediencia era la renovación de la promesa divina. Isaac, aún joven, ya había aprendido una lección que guiaría sus pasos por el resto de su vida, el valor de la confianza inquebrantable en Dios. El regreso a su hogar no fue solo un regreso físico. Era también el regreso a una vida llena de la certeza de que Dios estaba con ellos, guiándolos, y que sus planes eran siempre para bien, aunque muchas veces no pudieran ser comprendidos. A partir de ese momento, cada día con Isaac sería un regalo, un milagro renovado. Y Abraham, con su corazón fortalecido por la fe, estaría siempre listo para seguir el llamado de su Dios, sin importar cuán difícil pareciera. Isaac, por su parte, crecería llevando consigo el recuerdo de aquel día, una enseñanza grabada en su alma sobre la devoción, el sacrificio y la provisión divina. Y juntos continuarían viviendo bajo el amparo de las promesas de Dios, seguros de que pase lo que pase, Él siempre proveería y cumpliría su palabra. Con el tiempo, la historia de aquel día se convertiría en una leyenda dentro de la familia de Abraham. Isaac contaría la historia a sus propios hijos, quienes crecerían escuchando acerca del día en que su abuelo Abraham estuvo dispuesto a entregar todo, incluso lo que más amaba, por obediencia a Dios. Esa historia sería un testimonio de la fe inquebrantable de Abraham y un recordatorio de que Dios siempre provee para aquellos que confían en Él. La tierra de Moría se convertiría en un lugar sagrado, un lugar donde la fe y la obediencia se encontraron con la gracia y la provisión divinas. Abraham, el padre de la fe, había pasado por la prueba más difícil de su vida. Y había salido de ella con un corazón fortalecido y con la promesa renovada de que sus descendientes serían tantos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Las generaciones futuras de la descendencia de Abraham encontrarían consuelo en la historia de aquel sacrificio interrumpido, entendiendo que la fe no se trata solo de recibir bendiciones, sino de entregar todo cuanto se tiene al Señor, incluso cuando no tiene sentido. Isaac crecería con esa enseñanza arraigada en su corazón, consciente de que había sido parte de un momento en el que la obediencia y la fe prevalecieron sobre la lógica y el miedo. A medida que los años pasaran, Isaac transmitiría esta historia a su descendencia, y así sucesivamente, hasta que la memoria de este momento crucial se convirtiera en un pilar de la historia del pueblo de Dios. Un testimonio vivo de la promesa y la provisión divinas. Cada vez que la historia fuera contada, la voz de Abraham resonaría en las mentes de sus descendientes: Jehová Jireh, el Señor proveerá, y sería un recordatorio constante de que pase lo que pase, Dios siempre tendrá un camino preparado. Moría no sería solo un lugar físico, sino un símbolo de fe, un testamento del amor de un padre hacia su hijo y del amor incondicional de Dios hacia sus hijos. Abraham e Isaac, en ese momento de prueba, se convirtieron en el ejemplo perfecto de cómo la voluntad de Dios siempre trasciende la comprensión humana y de que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza en el Señor. El día en Moría cambió para siempre la relación de Abraham con Dios y de Isaac con su padre. Fue una muestra del poder de la obediencia y la confianza, de cómo Dios pide lo imposible solo para mostrarnos que Él es capaz de proveer. Los sacrificios a veces no se realizan con las manos, sino con el corazón, y ese día, Abraham e Isaac ofrecieron sus corazones por completo al Señor. Y Dios, en su infinita misericordia, los bendijo y reafirmó la promesa que había hecho, una promesa que nunca fallaría y que sería la base para la fe de generaciones enteras. Ahora oremos. Amado Señor, nos presentamos ante ti con corazones humildes, inspirados por el ejemplo de Abraham, tu fiel siervo, quien confió en ti por encima de toda lógica humana. Hoy queremos aprender de su obediencia y valentía. Padre, sabemos que la vida muchas veces nos presenta pruebas que parecen imposibles de soportar, desafíos que nos hacen cuestionar nuestro propósito y el camino que debemos seguir. Pero en esos momentos, te pedimos que nos concedas la fe inquebrantable de Abraham, para que podamos seguir adelante confiando en tu voluntad, aun cuando no podamos ver claramente el resultado. Dios de bondad infinita, reconocemos que nuestros pensamientos son limitados y que nuestras decisiones muchas veces están motivadas por el temor y la inseguridad. Sin embargo, Abraham fue capaz de entregarte lo que más amaba, su único hijo, confiando en que tú, el Dios que da la vida, tenías un propósito mayor.
te pedimos que nos des ese valor para poder ofrecerte todo lo que tenemos, sin reservas. Que nuestras posesiones, nuestros seres queridos y nuestras aspiraciones estén siempre en tus manos. Que no haya ningún rincón de nuestra vida que no pongamos a tus pies, confiando en que tú proveerás. Padre eterno, en la historia de Moría vemos tu provisión y entendemos que en los momentos de mayor oscuridad, tú eres nuestra luz. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nunca nos pides más de lo que podemos soportar y que aunque las pruebas sean difíciles, tú caminas con nosotros. Concédenos el discernimiento para escuchar tu voz y la fortaleza para obedecerla. Queremos, como Abraham, ser capaces de decir aquí estoy sin dudar, con la confianza plena de que nuestros pasos son guiados por tu mano amorosa. Te agradecemos también por el ejemplo de Isaac, quien mostró una confianza total en su padre y a través de él, en ti. Queremos aprender de esa confianza, Señor. Danos el espíritu de humildad y entrega para aceptar tu voluntad con corazones dispuestos, sabiendo que tú tienes planes más grandes y perfectos para nuestras vidas. Planes que muchas veces no comprendemos pero que siempre son para nuestro bien. Ayúdanos a reconocer tu voz y a entregarnos con fe, incluso cuando no comprendamos hacia dónde nos estás guiando. Oh Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor. En cada dificultad, en cada momento de prueba, ayúdanos a recordar que tú eres quien provee. Que podamos sentir tu presencia cuando nuestras fuerzas flaqueen y que nuestra fe crezca como resultado de cada desafío superado a tu lado. Gracias, Señor, porque nos muestras, una y otra vez, que nunca nos abandonas y que en los momentos de sacrificio, siempre tienes una salida, una respuesta, un carnero atrapado en el zarzal. Tú eres nuestro refugio y nuestra esperanza. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu fidelidad, así como la vida de Abraham lo fue para sus generaciones. Finalmente, Señor, te pedimos que el amor que Abraham mostró por ti, al estar dispuesto a ofrecer lo que más amaba, se refleje también en nuestras vidas. Que podamos demostrar nuestro amor por ti no solo con palabras, sino también con nuestras acciones, con nuestra disposición a servir y obedecer, sin importar el costo. Que nuestra fe sea un faro para aquellos que nos rodean, una fuente de inspiración que les muestre que cuando confiamos en ti, siempre hay esperanza, siempre hay un propósito. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, te pedimos todo esto. Amén. Y así llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría divina y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios les bendiga.